bautizarte bajo este lema: Dios vendrá en tu ayuda. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen de verdad? Dios vendrá en tu ayuda. A veces las circunstancias nos hacen dudar de que verdaderamente Dios tiene interés en ayudarnos. ¿Es cierto, no? Y entra la duda, la incertidumbre, las preguntas. Pero no cabe duda, hermanos. Y por eso lo hice, lo redacté así de forma positiva, porque yo lo creo. Dios vendrá en tu ayuda. Dice el salmista David: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y hoy quiero detenerme en estos versículos que siguen. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Padre, gracias porque esta palabra es bendición. Es agua fresca a nuestra alma sedienta. Es verdad que ilumina nuestros pasos. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha capacitado para entender y ha iluminado nuestra mente para comprender y ser, Señor, no solo rociados, sino ser llenos de esta palabra poderosa. Oro pidiendo, Señor amado, que tanto los que están aquí como los que están conectados a través de las plataformas sociales, esta palabra sea lámpara y luz que ilumine el camino. Ayúdame, Dios, a exponer tu palabra con autoridad y poder, y haga la obra para la cual tú la vas a enviar en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Los que están despiertos dicen amén. Amén. Bueno. Miren, amados hermanos, en los sermones pasados, en los sermones anteriores, les hablé de que cuando un hombre justo o íntegro lo visita la desgracia o comienza a pasar por problemas difíciles y comienza a atravesar por circunstancias inexplicables, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo ve que mucha gente que no sigue a Cristo prosperan y se ven felices y relucientes, entonces dolorosamente surge la pregunta si es cierto o no que el Señor gobierna el mundo con justicia. Amén. Por esa incertidumbre pasó Asaf. Señor, pero si yo te sirvo en el altar, si lo he dado todo, y mira por cuántas cosas estoy pasando, sin embargo aquella gente que ni te ama y que te ignora y que todo lo contrario, muchas veces hasta denigra de tu nombre, mira qué relucientes. Y precisamente en este Salmo 37, del cual hemos estado hablando durante estas semanas, el rey David aborda este inquietante problema, ofreciendo varios consejos desde su propia experiencia de vida. Amén. Él comienza a hablarnos acerca de esta verdad, tomando en cuenta lo que él propiamente ha vivido, lo que él ha experimentado. Así que en este día yo pretendo continuar con este ciclo de sermones basados en los consejos del rey David ante estas expectativas que nosotros todos podemos tener en un momento determinado. Porque el apóstol Pablo dice que el que se cree estar firme, mire y no caiga. Amén. Gloria a Dios. Así que quiero invitarte a que juntos nos detengamos en el tercer consejo del rey David, en los versículos 5 y 6, que dicen: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Gloria a Dios. Así que David lo mira desde esta perspectiva. En vez de perder la paciencia,
En vez de amargarnos la existencia porque otros prosperan y nosotros no. Lejos de resentirnos con Dios por alguna desgracia que enfrentamos, por las tensiones que vivimos en el matrimonio, o por la diferencia, o por la falta de comunicación con los hijos, o porque el negocio no prospera y la enfermedad tocó nuestras casas, el consejo que nos da David en este salmo es que le encomendemos al Señor nuestras vidas y nuestros asuntos. Cuando lo hagamos, cuando lo hacemos, alcanzamos una mejor perspectiva de la vida presente y futura. Yo llego a esta sencilla conclusión, hermanos, y que tal vez usted está de acuerdo conmigo. Si voy a creer en Dios, entonces voy a depositar mi vida al Señor. Si voy a creer en Dios, entonces le voy a encomendar mi vida al Señor. Creer en Dios no es solamente venir al culto, aplaudir y cantar y brincar y saltar y emocionarme. No, es tener esa confianza y esa seguridad que a Dios le podemos encomendar nuestra vida y Él se hace cargo de ella. Con Dios no solo tenemos relación y contacto, intimidad cuando venimos al templo, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte donde nos vayamos, con Dios podemos tener una comunicación constante. Amén. La versión de la Biblia, Dios habla hoy, traduce estos dos versículos con un lenguaje muchísimo más claro que la versión del 60 de la Reina Valera que estamos acostumbrados a leer. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. No te amargues ni te resientas con Dios por las cosas que te pasan, dice David. Todo lo contrario, pon tu vida en las manos del Señor. Ponla en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. De ahí saqué este título a este sermón: Dios vendrá en tu ayuda. Gloria a Dios. Yo creo que todos apreciamos el consejo de un experto, de alguien con años de experiencia en el área que se nos aconseja o que estamos consultando. Y si usted va a ver a un médico, generalmente, si tiene la posibilidad y el seguro se lo cubre, usted busca un buen especialista. ¿Es cierto o no? Alguien que le recomendaron, alguien que ya tiene una carrera, un prestigio. Y entonces usted trata de consultar a una persona con experiencia. Por eso yo creo que todos de una u otra manera apreciamos el consejo de un experto. Y a mí me encanta saber que este salmo lo escribió un hombre que, aunque vivió en una época diferente a la mía, que no tuvo un celular en la mano, que no tenía un carro del año 2021 que casi vuela bajito, que no tenía un televisor de 80 pulgadas colgando en la sala de su casa, que aunque vivió en una época totalmente diferente y la Biblia dice que cometió muchísimos errores en la vida y que no oculta a la palabra del Señor esos errores, este hombre aprendió a encomendar su vida en las manos del Señor y pudo experimentar cómo Dios lo ayudó en cada circunstancia que tuvo que enfrentar. Aun cuando tuvo que huir de Saúl y meterse, esconderse entre los filisteos y hacerse el hombre que estaba demente, allí estuvo Dios con él. Aun cuando tuvo que meterse en la cueva de Adulán o en la cueva del desierto de Sif huyendo de Saúl, él sabía que Dios venía a su ayuda. El Dios en quien creía era su ayuda. Gloria sea el nombre de Jesús. Y a mí me parece, cuando yo estudiaba el pasaje y preparaba las notas para compartirlos con ustedes, a mí se me ocurría pensar que si David lo invitáramos hoy y lo sentáramos aquí en una silla o en algún lugar, o le diéramos el podio y le pusiéramos este micrófono, entonces David nos diría: miren, cristianos del siglo XXI, adolescentes, jóvenes y adultos, solteros y casados,
Por experiencia le tengo que decir, no pierdan su tiempo envidiando y queriendo imitar a esos que prosperan pero que no aman a Dios. Él añadiría, estoy poniendo palabra en la boca de David, ¿ok? Que me perdone. Pero creo que es el sentir de sus consejos en el Salmo 37. Les garantizo que si ustedes ponen sus vidas en las manos del Señor y confían en Él, Él vendrá en su ayuda y jamás los dejará en vergüenza. Pero creo que además David añadiría, les cuento que yo fui ignorado por mi familia cuando se celebró una fiesta en virtud de la visita de Samuel para escoger el sustituto del rey Saúl. No estaba incluido en la lista, me ignoraron. Sufrí críticas de todo tipo y de mucha gente. Mi suegro, y esto no implica que todos los suegros sean malos, pero bueno, tengo que decirlo. Mi suegro, el rey Saúl, me persiguió por varios años para matarme porque se enceló de mí y me hacía la vida imposible. Uno de mis hijos, Absalón, quiso hasta quitarme el trono. Sin embargo, yo le confié mi vida al Señor. Y el Señor vino a mi ayuda. Y todo lo que parecía oscuridad y destrucción para mi presente y futuro, Él lo disipó y hoy me deleito en su presencia. Gloria a Dios. Por eso les digo, hermanos, por eso les digo que me encanta este Salmo 37 y todos los que escribe David y todas las experiencias de esos grandes hombres del Señor, porque es sacado no de una religión teórica ni académica, es de la vida que se ha vivido en el Señor. Amén. Porque yo les soy honesto, la generación de hoy pudiera muchas veces hasta cuestionar lo que la Biblia dice. Pero dime tú, eso lo escribió David. David no tiene las preocupaciones que tengo yo ahora. Él vivió otra etapa. Si él estuviera ahora en el lugar en que yo estoy, él enfrentó sus luchas y batallas y aprendió a confiar en Dios. Él y el Espíritu de Dios lo inspira a plantear principios de vida que sirven para cualquier generación, en cualquier época y en cualquier lugar del mundo. Los cristianos chinos tienen que aprender a confiar en Dios. Los americanos tienen que aprender a encomendarle su vida a Dios y a confiar en Él. Los centroamericanos, los suramericanos, la gente que vive en el Caribe, los europeos, los asiáticos, incluso la gente que vive en el Polo Sur, tienen que aprender a encomendar su vida a Dios y confiar en Él. Es principio de vida cristiana, hermanos amados. Vale, gloria a Dios, para todas las épocas. Y yo entiendo, de acuerdo al análisis que hacía de esta expresión de David, encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. Se me dio por pensar que David nos habla y lo primero que inserta en esa expresión es que nos llama a descansar en el Señor y en sus promesas. Gente de la iglesia misionera y allende los mares, dice el Señor a través de este hombre, aprende a descansar en el Señor y en el poder y en sus promesas. Hay que aprender a descansar en el Señor y en su palabra. Creo que encomendar nuestra vida al Señor y confiar en Él implica descansar en el Señor, en sus promesas y en su justicia. Yo creo, hermanos, que cuando aprendemos a descansar en el Señor, disfrutamos de paz y tranquilidad. Porque si hay algo que disipa la preocupación, la inquietud, la amargura y el resentimiento, es que usted tiene puesta su vida en el Señor y que Dios se va a encargar de todo. Amén. El propio David en el Salmo 62, versículo 5, él escribía:
y decía: solo en Dios descansa mi alma. Solo en Dios descansa mi alma. De Él viene mi esperanza. Y aquí vale la pena que tú y yo nos preguntamos: ¿en quién estoy descansando? ¿En quién estoy descansando? ¿En quién descanso? ¿En quién está puesta mi esperanza? En otro salmo David dijo: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. De tal manera que, basado en su experiencia y en la de los que le antecedieron, David quiere que los que aman a Dios aprendan también, hermanos, a descansar solo en Dios. Por eso es que él dice: encomienda al Señor tu camino, pon tu vida en las manos del Señor y Él vendrá a tu ayuda. Nadie quiere vivir decepcionado o amargado toda su vida. ¿Quién quiere vivir así? Nadie. Que ni los mosquitos se le pueden posar, que ni le ría el cepillo de dientes siquiera. Resentido, amargado, todo es una tragedia. ¿Quién quiere vivir? Esa es una vida, eso no es una vida. Eso no es vida, vivir con ese resentimiento y esa amargura y esa cantidad de cosas que deprimen. Como dice el proverbista, que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nadie quiere vivir así, hermanos. Pero para evitarlo debemos evadir por todos los medios, poner nuestra confianza y esperanza en los hombres o en las posesiones o en las riquezas. La Biblia dice, hermanos, y nos advierte que quien lo haga cae bajo maldición. El profeta Jeremías dice en su libro: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Y el Señor, además, el Señor Jesucristo advierte y dice que es muy difícil que entren en el reino de los cielos los que confían en las riquezas. Y en este mundo, que yo lo califico así, no sé si usted coincida conmigo, tan agresivo, ajetreado y envolvente, donde se alimenta el ego y la autosuficiencia, y el consumismo se vuelve un mal hábito. Los que amamos al Señor debemos tener nuestra esperanza y confianza puesta solo en el Señor. Amén. No podemos negar, hermanos amados, que vivimos en un país consumista. ¿Es cierto o no? Sí, yo recuerdo una vez que alguien me dijo: pastor, este es el año del consumismo. Digo: si aquí vivimos en un país consumista, es el año del consumismo. Dice: sí, pastor, con su mismo carro, con su misma casa, con su mismo salario, con su mismo trabajo, con su misma esposa. Digo: bueno, esa no la puedo cambiar. Pero vivimos en un mundo consumista, hermanos, que este régimen nos lleva a pensar en un porciento elevado en cosas materiales, porque de hecho de alguna manera las necesitamos. Pero el llamado del Señor, el llamado bíblico es que no pongamos nuestra confianza en esas cosas. Y es el llamado de David en el primer versículo: no pierdas tu paciencia envidiando a los que prosperan y no aman a Dios. Recuerda que todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que amamos al Señor debemos tener nuestra esperanza y confianza puesta en el Señor. Trabajamos, luchamos para mantener nuestra familia, pero nuestra confianza está en Dios. No la podemos perder. El Salmo 125, versículo 1, declara que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. El Señor jamás defrauda. Yo creo que ustedes, al igual que yo, entendemos que cuando aprendemos a descansar en la fortaleza del Señor, nada, absolutamente nada nos podrá perturbar o trastornar nuestra mente y corazón. Porque nuestra fe
no estará fundada en filosofía, ni en palabras de hombre, ni en estatutos, ni criterios de gente, sino estará fundada en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y cuando vengan esos momentos duros y difíciles, como tu fe y la mía está puesta en el Señor, esos pensamientos perturbadores, esos sentimientos de amargura, los vamos a rodar y los vamos a traer y poner a los pies de Cristo para que Él se encargue de todo eso. Gloria a Dios, hermanos. Cuando Pablo le escribe su carta a los Corintios, su primera carta, él llegó a la ciudad de Corinto y se propuso predicar a Cristo y a su evangelio. No filosofar. No había tenido ese resultado en Atenas. Y ahí pasa a Corinto y dice: yo me voy a proponer hablar del Cristo resucitado. Por eso es que escribe su primera carta en el capítulo 2, versículos 4 y 5, y les dice: y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Se da cuenta? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oh Corintios, yo llegué a ustedes con una palabra que no sale de la filosofía de los hombres, no sale del intelecto de los hombres, porque no es mi interés que ustedes conozcan y aprendan religión. Yo lo que quiero es que ustedes se entiendan que una vida nueva solo se encuentra en el Cristo resucitado. Y quiero que la fe de ustedes no esté puesta en filosofías de hombres, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque es la base sólida para poder enfrentar las luchas y las batallas, las tentaciones que vamos a tener que enfrentar, hermano. Pero cuando nuestra fe está puesta en este Cristo poderoso, el Señor nos capacita para irnos por encima de esas batallas. Oh, aleluya. Yo creo que cuando encomendamos nuestra vida al Señor, aprendemos que descansar sobre la base de una fe sólida nos lleva a confiar en Dios y en su palabra bajo cualquier circunstancia. ¿Decimos amén? Cualquiera. Usted puede mirar a la derecha, puede mirar a la izquierda, puede mirar al frente, puede mirar a la espalda. No importa lo que usted esté pasando, usted sabe que su vida está escondida en Dios. Y no le da cabida a esos pensamientos de que Dios se olvidó de mí, que Dios no tiene cuenta de mí ni de mi familia, que yo soy un desgraciado. Esa palabra jamás debe salir de tu boca como cristiano, ni darle oportunidad a tu mente de albergarla. Todo lo contrario, porque en Cristo somos más que vencedores. Y Satanás no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Esa mente de esclavo tiene que ser quitada en el nombre de Jesús. En Cristo tenemos libertad, hermanos. Y es a lo que David nos está llevando. No se dejen perturbar por estar mirando a los que prosperan que no aman a Dios. Aprendan a confiar en Dios. Aprendan a deleitarse en el Señor. Y aprendan a encomendar sus vidas a Dios. Sí. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Otra idea que se me venía a la mente partiendo de esta palabra, este consejo de David, de encomendar nuestra vida al Señor y confiar en Él, es que David nos está diciendo indirectamente: por favor, dale las riendas de tu vida al Señor. Yo creo que este es un lenguaje demasiado campesino. Dale las riendas. ¿Usted sabe lo que son las riendas? Uno va a decir que hay alguien que no me entienda. La rienda o las bridas es por donde se maneja el caballo. Un caballo sin brida, sin rienda, se desboca, dicen, desbocado. No hay quien lo controle. Y esta es la intención, hermanos, como cuando cristianos le damos las riendas al Señor, nuestra vida está controlada por el Espíritu de Dios. Y espérate, no te vayas para la izquierda, mantente ahí. Porque cabeceamos, pero si nuestra vida está bajo el control del Espíritu, la vida es diferente. ¿Lo creen ustedes?
Así que yo creo que cuando David dice encomienda tu vida al Señor y confía en Él, nos está diciendo dale las riendas de toda tu vida al Señor. Permite que sea el Señor quien guíe, dirija, oriente tu vida, incluyendo a la familia, ministerio, negocios, proyectos. Gloria a Dios. Seamos sinceros, hermanos. Claro que yo no les voy a preguntar a ustedes ni les voy a hacer una entrevista. Eso sería no ético, ¿no? Pero seamos sinceros. ¿De cuántos sinsabores, malos ratos, preocupaciones, disgustos y deudas nos hubiéramos librado con tan solo haberle permitido al Señor que nos ayudara a tomar buenas decisiones? Si le hubiéramos pedido al Señor su opinión para tomar decisiones correctas, precisas y oportunas en cuanto a negocios, trabajos, vivienda, ministerio, matrimonio, relaciones humanas. ¿De cuántas cosas? Yo sé que usted como yo, ha habido momentos que ha dicho, Señor, si yo te hubiera preguntado antes. Y tenemos que sufrir las consecuencias de tomar malas decisiones. Entonces es fácil echarle la culpa al diablo. O que Dios se olvidó de mí. Y olvidamos que Dios nos creó con libre albedrío. Que tenemos una voluntad que hay que ejercerla y doblegarla para que la voluntad de Dios se imponga sobre la nuestra. Y que respondemos a una naturaleza caída en que el pecado nos domina, como dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7, a veces hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago porque en mí, en mis miembros está la ley del pecado, pero gloria a Dios por su don inefable, por Jesucristo, porque me capacita a dominar esta naturaleza caída, a someterla y a que el Señor se convierta en el dueño y controlador de mis emociones y de mi vida. No estamos solos, hermanos, amén. No te sientas mal, ni yo tampoco. Todos tenemos nuestras debilidades, pero contamos con un Dios todopoderoso. Figúrese, mira, el rey David no era un santo. El rey David acostumbraba a consultar al Señor ante los desafíos de la vida. En varias ocasiones, no tengo tiempo para contarles, pero en varios momentos la Biblia nos relata que él consultaba a Dios constantemente. Después que lo nombraron rey de todo Israel, tuvo una batalla contra sus enemigos y fue y consultó a Dios. Voy a pelear la batalla. Y Dios le dijo, ve a pelear porque yo te voy a dar la victoria. Volvieron de nuevo los amorreos a tener guerra contra David y dice, Señor, voy a pelear la batalla. Y dice, vas a pelear la batalla, pero con las estrategias que yo te voy a dar. Siempre que consultamos a Dios, los resultados son positivos. Siempre, siempre, hermanos. Pero sin embargo, tristemente y con dolor hay que decirlo, cuando David no consultó a Dios, sufrió graves consecuencias. Y la Biblia no lo oculta, hermanos, para nada, no lo oculta. En el tiempo en que iban los reyes a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén y mandó a su ejército a pelear contra los filisteos. Y ahí apareció la tentación. Los ojos se le fueron para donde estaba Betsabé y ahí usted conoce el pecado encadenado de David. No consultó a Dios. Él tomó la decisión de quedarse cuando su deber como rey y campeón de la nación era que estuviera en el campo de batalla. Cuando nosotros nos vamos de la zona donde Dios nos ubica y que tenemos que ocupar, corremos serios peligros. En otro momento, censó al pueblo. Y aún Joab, que no era tan espiritual, le dijo, eso es una locura. Y él no consultó a Dios. Y lo que la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden es que ese censo lo que transmitía era que él confiaba en ese momento más en su ejército que en el Dios que le había llevado al trono. Y eso no le agradó a Dios. Se quedaron en silencio. Porque es una realidad.
Es una verdad insoslayable, mis hermanos. Consultar a Dios y contar con Él para todo no es fanatismo. Te lo voy a repetir. Consultar a Dios y contar con Dios para todo no es fanatismo, ni super espiritualidad. Para nada, hermanos. Sabiduría y dependencia de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor a fallarle, temor a equivocarme, tomar decisiones equivocadas, denigrar el nombre del Señor y no honrar el nombre de Cristo. Amén. Dependencia. Cuando nosotros consultamos a Dios, estamos aprendiendo a depender de Dios. Cuando consultamos al Señor, eso significa que nos importa más lo que opine Dios que nuestra propia opinión. Amén. Consultar al Señor es garantía de éxito. Dios dice en su palabra a través del profeta Isaías, en ese capítulo tan lindo y precioso del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, yo sé que usted conoce esta palabra. Mis pensamientos, le dice Dios a la nación de Israel a través del profeta Isaías, y te lo dice a ti, me lo dice a mí en el siglo XXI, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Qué realidad, hermanos. Qué realidad. Y yo quiero pedirle perdón por decirle esto que les voy a decir, sin ánimo de ofenderles, pero me voy a incluir. Somos unos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde. Al querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros. Y la semana pasada le decía que en vez de pedir a Dios que Dios bendiga lo que yo hago, es mejor decirle, Señor, yo quiero que tú me reveles lo que tú quieres que yo haga y que tú vas a bendecir. Que es diferente. Sí. Gloria a Dios. Debemos consultar a Dios y esforzarnos para poder encajar en sus planes, porque sus pensamientos son mejores que los nuestros. Y como le dijera el profeta Jeremías al pueblo exiliado de los israelitas, Dios siempre está pensando lo bueno para nosotros. Decimos gloria a Dios. El consejo bíblico que encuentro en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3, dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor. Aquellos que les gusta tirarle fotos a las presentaciones, tírenle a esa foto, a ese slide. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. No se crea esa filosofía barata de que Dios creó el mundo y los americanos lo inventaron todo. No se crea la idea de que solo Dios es para el culto del domingo. No, nuestra vida depende de Dios. Un día que yo le entregué mi vida al Señor, la hice dependiente de Dios. Amén, hermanos. Dios tiene que estar en todos mis asuntos. En todos, absolutamente todos. Y ese es el consejo del proverbista. Tú quieres prosperar y tener éxito en tu vida, ponle todos tus planes en las manos del Señor. Note que coincide con el mismo consejo de David en el Salmo 37. Porque la Biblia es un todo. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Así que cuando tenemos una relación fuerte con el Señor y con su Espíritu Santo, no vamos a querer hacer nada sin antes ir en oración a consultarlo con Él. Consultemos a Dios y aguardemos con paciencia su consejo para que nos vaya bien en todo lo que vayamos a emprender a hacer. Consulta a Dios. Me disculpa que sea tan honesto y sincero, pero vas a cambiar de trabajo. ¿Por qué no oras a Dios antes?
Vas a abrir un negocio, ¿por qué no oras antes? ¿A dónde Dios te dirige? ¿Qué Dios te habla? ¿Qué Dios te dice? ¿Por qué no consultar a Dios? Señor, estas son mis ideas, pero ¿cuáles son las tuyas? Esto es lo que yo he pensado hacer, pero ¿qué tú quieres que yo haga realmente? Amén. Eso es dependencia de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, otra idea que se me ocurría en esta expresión de David, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará, es que David nos aconseja a depositar en Dios todas nuestras cargas. Al Él decirnos, encomienda al Señor tu camino, nos está diciendo, aprende a depositar en Dios tus cargas. Porque ¿quién no tiene carga en esta vida? Hay cargas por los hijos, los nietos, el dinero, el trabajo, la enfermedad, la situación que se vive en estos momentos, el país, la familia que se quedó allá de donde nosotros salimos, la circunstancia que se vive, la condición de la juventud. ¿Cuántas cosas nos cargan? ¿Cuántas cosas nos preocupan? ¿Cuántas cosas nos inquietan? Y David dice, aprende a depositar todas esas cargas en las manos del Señor. Gloria a Dios. Todas esas luchas, todas esas preocupaciones, todas esas batallas de la vida, descárgalas al Señor y ten la seguridad que el Señor sabe cómo lidiar con todas ellas. Amén. Yo creo que cuando leo la Biblia y leo la historia de este hombre, aprendo que este hombre aprendió a desahogarse en la presencia de Dios. Y eso le traía descanso, eso le traía consuelo a su alma. Él aprendió a descansar en el Señor. Cuando fue descubierto su pecado por el profeta Natán y se vio confrontado por este profeta y se vio descubierto su error, ahí usted quiere leer su confesión, lea el Salmo 51. Lea el Salmo 51 y usted verá cómo este hombre respondió ante la confrontación de su pecado. Y fue delante de Dios y se arrepintió y pidió perdón y clamó, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque si tú te apartas de mí me muero. Bueno, esa es mi interpretación, ¿no? No podía vivir sin la presencia del Señor. Lávame, límpiame de mi maldad, purifícame con hisopo, no apartes de mí tu espíritu. Aprendió a desahogarse delante de Dios. No le dijo, Natán, tú eres un profeta improvisado. El rey aquí soy yo y yo hago lo que quiero. Y traigo a mi lecho nupcial a quien yo quiera. Así que te largas de aquí. No. Respondió a la confrontación, respondió al toque del Espíritu de Dios, se arrepintió, reconoció su pecado, confesó y se arrepintió. Aprendió a desahogarse. Hermanos, eso es encomendar nuestra vida al Señor. Gloria a Dios. Qué precioso cuando nosotros somos transparentes en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Fue transparente este hombre y nos enseña a hacerlo de igual manera. Este hombre reconocía sus errores, los confesaba. Cuando censó el pueblo alocadamente, Dios le dio 3 opciones. Y él dijo, yo prefiero caer en tu mano porque yo sé que tú eres un Dios justo y misericordioso. Y cuando yo clame a ti, tú me vas a responder. Así que no quiero caer ni bajo la enfermedad, ni quiero caer tampoco bajo mis enemigos, porque yo sé que tú eres Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Así que su consejo de poner nuestra vida en las manos del Señor y confiar en Él está basado en su propia experiencia. Fallas, cometes errores, tomas decisiones equivocadas, confiésalo delante de Dios. Arrepiéntete, confiésalo y Dios te restaura. Gloria al Señor. Y yo creo que el cristiano, hermanos, no debe hacer menos cuando se presenta delante del Señor. Y esto lo he dicho muchísimas veces, sinceramente. De veras, las máscaras puede que funcionen entre los hombres. Y funcionan, de hecho funcionan, ¿no? Las máscaras puede que funcionen entre los hombres, pero no delante de Dios. No delante de Dios, hermano. ¿Dicen amén? No delante de Dios. Yo puedo tener una máscara de cristiano.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y estoy así aquí delante de todo. Y cuando llegué a la casa, vuelan los platos. Esa es una máscara. Delante de Dios no podemos usar máscara. Dios es conocedor de todo. Por eso dice David, encomiéndale tu vida al Señor, desahógate, sé transparente. No metas a Dios en ese lenguaje triunfalista. Señor, tú sabes que yo, Señor, tú sabes, y tú sabes. Y el Señor dice, yo sé que si no fuera por mi ayuda, tú no duras ni 3 rounds en el ring. No, aprendamos a reconocer delante de Dios nuestra condición, nuestra situación, nuestros problemas y nuestros errores y nuestros fallos. Seamos transparentes con Dios. Dejémonos de bobería en la presencia del Señor, que el Señor conoce nuestra entrada y nuestra salida, que el Señor sabe nuestro parar y nuestro levantar, nuestro andar. Dios lo conoce todo de nosotros y Él quiere que tú y yo seamos transparentes y sinceros en su presencia. Eso implica encomendar nuestra vida a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay una canción que yo sé que hace muchos años la oí y todavía suena en el internet porque ya no se pone ni por la radio. De Rabito, que dice, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. ¿Cuántos recuerdan esa canción? Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Creo que les he dicho que la palabra sinceridad tiene un origen latino. No sé si se lo he dicho en algún lado, porque ya uno cuando va tomando cierta edad se torna repetitivo, ¿no es verdad? Y repite las cosas. Raquel tiene que decir, Raquel muchas veces me dice, ya eso me lo dijiste, mi amor. Bueno, me da la impresión de que no te lo había dicho, así que recibe la información. Así que yo no recuerdo si les dije que la palabra sinceridad, sincero, sincera, surge cuando las vasijas de barro, en ese proceso de fabricación de las vasijas de barro, para hacerlas vendibles, los fabricantes la ponían al sol y si había alguna grieta, esas grietas las cubrían con cera. ¿Ok? Las cubrían con cera. Entonces había figuras de barro con cera y sin cera. Mire qué rápido tomaron la idea. Las había con cera era una vasija falseada, porque se cubría su grieta con una cerita, pero la que estaba completamente sin ningún tipo de problema eran vasijas sin cera. Y el Señor quiere que no tengamos ningún tipo de cera puestas en nuestras grietas, sino que seamos sinceros, transparentes en su presencia y vayamos delante de Él tal como somos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Cuando le encomendamos al Señor nuestra vida, debemos tener la suficiente confianza de que el Señor cuidará de nosotros, de los nuestros y de lo nuestro. Te lo voy a repetir, cuidará de nosotros, de los nuestros y de lo nuestro. ¿No sabe usted que al Señor le encanta administrar y cuidar los bienes que Él nos ha dado? Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Y lo hace, yo diría, sin temor a equivocarnos, que lo hace muchísimo mejor que nosotros. Y es que no podemos obviar que todo lo que el Señor hace, lo hace perfecto. Lo hace perfecto. Fíjese si lo hace perfecto, que a ustedes se les fue el oído para el sonido ese que hubo. El Señor lo hace todo perfecto. El Señor no se equivoca. Gloria a Dios. Yo creo que en las peores crisis por las que pasemos, y quiero que usted escuche esto, hermano,
y hermana que estás aquí, y los que están hoy viéndonos por las redes, en las peores crisis por las que pasemos, porque todos pasamos por crisis, en esas horas cuando obedecer a Dios se hace difícil. Sí, hay veces que nosotros nos justificamos por lo que decimos o hacemos, es que tuve que hacerlo. Aun cuando vaya en contra de principios que no deberíamos de violar nunca, porque Dios honra nuestra fidelidad y obediencia. Pero hay veces que se hace difícil obedecer a Dios. Y el camino que tenemos por delante está lleno de inseguridad y de incertidumbre. El hombre que busca una mujer y no sabe si es esa o no es esa. La mujer que anda buscando un hombre y no sabe si es o no es. Está en una encrucijada, no sabe si el norte, el sur, el este o el oeste. Y la brújula ha perdido el norte. Tengamos la seguridad de que Dios tiene poder para guardarnos. Tengamos la convicción de que Dios tiene poder para encontrar cuál es la mejor decisión que nosotros debemos tomar. El Señor nos fortalece en los momentos difíciles de nuestra vida para que no claudiquemos ni flaqueemos, sino que permanezcamos firmes en la fe, creciendo en la obra del Señor. Por eso David dice, por favor, confíale al Señor tu vida. Confíale al Señor tu familia. Ese hijo que te está dando tanto dolor de cabeza, confíaselo a Dios, déjaselo en las manos del Señor, ora por él, clamo por él, haz vigilia, ayuno, pero no lo sueltes de la oración, pero encomiéndaselo a Dios. Tu trabajo, encomiéndaselo al Señor, tus posiciones, tu negocio, todo lo que haga. Gloria a Dios, no solo para que Él tenga control de todo, sino para que lo guarde a salvo hasta el día que Él nos venga a buscar o nos llame a su presencia. Amén. Sí, hermanos queridos. Escuchemos el consejo del apóstol Pedro cuando le escribía a los cristianos perseguidos del primer siglo. Pedro le dijo a estos creyentes y a nosotros también, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Para aquellos que muchas veces padecen de ese complejo de inferioridad, y de que no me atienden, y que no me escuchan, y que no me oyen, y que yo no valgo nada, y son un manojo de llanto y de queja, dice Pedro, por favor, sé humilde ante el Señor, y cuando llegue el momento oportuno, Dios te hará ver que tú eres importante, muchacho, muchacha. Aquí lo que vale es la opinión de Dios, aunque tenemos que cuidar nuestro testimonio público. Así que pongan sus preocupaciones. Mire la manera en como Pedro lo dice. Pongan sus preocupaciones en las manos. ¿En las manos de quién, hermanos? En las manos de Dios. Y note usted, pues Él tiene cuidado de ustedes. Y lo está hablando otro hombre que aprendió a depender de Dios. Yo sé que ustedes recuerdan cuando en el Getsemaní Pedro aló por la espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. ¿Recuerdan? Porque él pensaba que podía defender al Señor, pero aprendió en su vida que a Dios no hay que defenderlo, que Dios es quien nos defiende a nosotros, que por Dios no hay que pelear, Él es el que pelea por nosotros. Por eso después nos dice esto, a raíz de su experiencia, dice, por favor, pon tus preocupaciones en las manos de Dios. Ponlas. Preocupado estaba por lo que lo que Jesús le estaba diciendo ya antes de ascender al cielo. Y se mira y ve a Juan y dice, ¿y qué va a hacer de este? Dice, no te preocupes por él. También yo tengo mi plan y mi programa con él. Pero por favor, tú vas a tener que hacer a lo que yo te estoy llamando a que tú hagas. Él aprendió a depender de Dios. Él aprendió a poner sus preocupaciones en las manos de Dios. Porque él sabe que Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Yo creo que Dios jamás
Lo creo y lo he repetido muchísimo desde este altar y forma parte de mi convicción como cristianos, hermanos. Dios jamás dejará en vergüenza a los que le encomiendan sus vidas a Él. Aquellos que confían en Él, esperan en Él. Aquellos que saben que Dios está entre los que nos ayudan. Dios jamás los dejará en vergüenza. Nosotros no podemos someternos a las circunstancias, sino al Señor. Nosotros no debemos dejarnos esclavizar por los problemas de la vida, sino saber que nuestro Dios es más grande que esos problemas. Claro, usted dirá, pastor, porque usted no lo han diagnosticado de cáncer, por eso que usted dice eso. Porque pues sus 2 hijos son cristianos y usted no está pasando por esta situación que estoy yo teniendo con mis hijos. Pero si te lo digo, es porque yo estoy convencido a través de la historia del Génesis al Apocalipsis, a través de la vida en otras áreas que nos ha tocado vivir, que Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él, a los que esperan en Él. Gloria a Dios. El cristiano no debe dejarse aplastar por los problemas. Ahora, David no solo dice, encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. El versículo 6 explica esta promesa. Esta promesa que Él dice, y Él hará, que Él añade, es que Dios va a actuar a favor de los que ponen su vida en sus manos. Él hará prosperar todo lo que le encomendemos. Dicen gloria a Dios por eso. Tremendo, hermanos, tremendo. Si usted tiene una mente negociante, usted dice, wow, entonces yo voy a ponerle toda mi vida al Señor, mi familia, mi negocio, mi dinero, mi plata, porque si el Señor se va a encargar de eso y se va a cuidar de eso, ¿con quién mejor voy a hacer? ¿Con quién voy a hacer negocio que no sea con Dios? Él hará prosperar todo lo que le encomendamos. Y aquí yo me preguntaba, ¿quiere que tu negocio prospere? Encomiéndaselo al Señor. ¿Quiere que tu matrimonio, tu familia sea estable? Encomiéndaselo al Señor. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Encomiéndale tu vida al Señor, todo lo que es tuyo, todo lo que te pertenece a ti, dice, y Él hará prosperar todo lo que tú le encomiendes. Pero a veces queremos ser más sabios que Dios. Y a veces queremos ser más inteligentes que Dios. Penosamente. Así que tengo que decirles, hermanos, que existe la posibilidad, claramente, de que lo que Dios hace no complazca nuestros gustos, deseos, sueños. Pero sí les puedo asegurar algo, y de algo estoy segurísimo, y es que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Todo. Aunque no nos guste, aunque no esté de acuerdo con nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestros planes, todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, él dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria sea el nombre del Señor. Dios siempre encuentra medios de sacarnos de nuestros apuros, de desvanecer nuestros temores y de abrir caminos en la soledad. Por eso hay momentos y circunstancias de la vida, no sé si usted lo ha vivido, pero yo lo he vivido, en el que me he encontrado en una encerrona y digo, ¿y ahora qué hago, Señor? Pero a ti yo te encomiendo esta situación. No sé cómo ni de qué manera. Dios mete su mano y hace lo que Él sabe que debe hacer. Sí, se los digo sin temor a equivocarme. Y un ejemplo de esta verdad que les estoy diciendo, de cómo Dios puede llevarnos por caminos que no estaban en nuestros planes, ni en nuestros deseos, ni en nuestras ideas. Aun cuando esos planes a nuestro juicio son buenos. Un ejemplo de esto, de cómo los planes de Dios no obligatoriamente tienen que coincidir con los nuestros, lo encuentro cuando el Espíritu Santo le prohíbe al apóstol Pablo y a su equipo misionero predicar el Evangelio de Cristo en Asia y en Bitinia. Capítulo 16 del libro de los Hechos, léalo para que usted vea. Una noble tarea, obediencia al llamado que Dios le había hecho a Pablo. Pablo arma su equipo misionero, incluyendo a Lucas, que es testigo de lo que está ocurriendo,
y se va a Asia a predicar y el Espíritu Santo le prohíbe que predique en Asia. Se va a la ciudad de Bitinia a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo se lo prohíbe. Se da cuenta, hermanos, que muchas veces nuestros planes, aunque parezcan buenos y parezcan espectaculares, no obligatoriamente coinciden con los planes que Dios tiene para ese momento. ¿Y qué hizo Pablo y su comitiva? Se fueron a Troas. Porque ¿quién va a lidiar contra Dios? ¿Quién se fue a Troas? Y estando en Troas, una noche sueña que un varón macedónico se le presenta y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y no anduvo dudando, no anduvo cuestionando, no anduvo preguntando. Rápidamente al otro día se embarcaron para Filipo, que es la principal ciudad de la provincia de Macedonia. Porque no cabe duda que el mejor estratega misionero es el Espíritu Santo. Y el Señor sabe dónde llevarnos para ser más efectivo en lo que Él quiere que nosotros hagamos. En el tiempo y en el momento. Por eso no podemos cabecear contra Dios. Dios tiene planes mejores que los nuestros. Lo menos que yo quería era estar detrás de un púlpito y predicando. Lo menos que yo quería en mi vida, ni mis planes estaba ser un pastor de una iglesia. Eso era lo menos que yo quería y mucho menos estar en Estados Unidos. No estaba ni formaba parte de mis planes, pero los planes de Dios son los planes de Dios y a Él tenemos que sujetarnos y someternos. Y Dios, de alguna manera, cuando nosotros muchas veces nos tornamos testarudos y cabezones, Él se las agencia para hacer sus propósitos, porque Dios tiene planes y propósitos contigo. Amén. Y resulta, hermanos, ¿por qué Dios hizo este cambio? Si usted analiza, gloria a Dios, si usted analiza la historia, Filipos era una ciudad estratégicamente bien ubicada para el desarrollo de misiones. Era donde fluían varios tráficos de personas. Por lo tanto, era un punto clave para evangelizar a varias ciudades. Y en ese instante, el Espíritu de Dios llevó a Pablo, a Silas, a Lucas, a Timoteo, a Filipos, y allí se predicó el Evangelio. Usted conoce la historia, no tengo tiempo porque ese es otro mensaje, lo que ocurrió, pero allí se plantó una iglesia fiel, a quien se le escribe posteriormente la carta de Pablo a los filipenses desde la cárcel que estaba en Roma. Posteriormente Pablo fue a Éfeso y predicó el Evangelio en Asia y fundó una iglesia en Éfeso. Pedro habla de que Bitinia fue evangelizada cuando él les manda saludo a los cristianos que radicaban en Bitinia. Dios tiene sus planes contigo y conmigo, con tu familia y con la mía. Dios sabe cómo llevarnos, hermanos, de la mano y hacernos que prosperemos, porque Él nos va a poner donde más nos necesite, donde más efectivos seamos, donde más Él nos quiere usar. Pero debemos aprender a sujetarnos a los planes y propósitos de Dios. Hay que confiarle a Dios nuestra vida. Cuando Dios cierra una puerta, y yo lo creo así, es porque tiene otras mucho más amplias. Lo creo. Todo lo que Dios hace es para cumplir sus propósitos y para el bien tuyo y el mío. Aun cuando no coincida ni lo entendamos. Porque hay muchas cosas que hoy no entendemos, pero lo entenderemos después. Pedro no entendía por qué Jesús le lavaba los pies. Y entonces Jesús tiene que decir: lo que tú no entiendes hoy lo vas a entender después. Déjate de bobería, déjame lavarte los pies, porque si no, no vas a tener participación en el reino de Dios. Por favor, sujétate, sométete. Amén. Juan el Bautista no entendía por qué tenía que bautizar a Jesús cuando su bautismo era de arrepentimiento. Y Cristo tiene que decirle: Juan, hay que cumplir lo que está establecido. Bautízame, hombre, porque así está establecido. Y hazlo conforme a la voluntad de Dios y no a tu interpretación ilógica. Vuelvo y repito, los planes de Dios son superiores a los nuestros. Aprendamos a consultar a Dios. Démosle una oportunidad a Dios, hermano. ¿Por qué ser tan caprichosos, tan obstinados en querer hacer lo que nosotros queremos, cuando tenemos que dejar que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas? Y usted sabe por qué le estoy hablando esto, porque el humanismo que hoy se vive, la filosofía que hoy se le mete a los muchachos desde que son unos bebés y en las escuelas,
es vivir una vida independiente. Dese cuenta que en este país a los 18 años un joven se puede ir de su casa y hacer lo que quiere. Legalmente está respaldado. Pero nosotros como cristianos tenemos que enseñar a nuestra generación de que hay que aprender, en primer lugar, a depender de Dios, obedecer las autoridades y respetar las autoridades que Dios ha puesto, y todo le irá muchísimo mejor. Ahora, no quiero dejar de significar, para cerrar mi tiempo, que David explica la promesa que él da y él hará. En el versículo 6, si usted lo lee, dice: el Señor hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Así que no te inquiete, que no te comas de los... No, déjame decir esta expresión. No te inquietes, no te amargues al ver la prosperidad de otros, mientras tal vez tú pasas por problemas, porque Dios hará justicia. Y David usa estas imágenes, no sé si usted lo puede ver ahí en el versículo, usa estas imágenes de resplandecer, en la versión del 60, luz, y aquí usa sol de mediodía para dejarnos saber que aunque esas nubes de luchas y problemas y batallas que muchas veces pretenden oscurecer el crecimiento y la madurez espiritual de nuestras vidas, la presencia del Señor las disipará y hará valer la justicia del Señor. Detrás de esas nubes oscuras y de ese viento enfurecido de luchas y problemas, el sol de justicia sigue brillando. Y la presencia del Señor disipará esa oscuridad temporera. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra, hermanos? De verdad. En otro de sus salmos, David decía: tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana seremos felices. Tal vez hoy estás pasando por el valle de sombra, de angustia, de dolor, de incertidumbre, de inseguridad, y estés llorando en la noche, pero dice la palabra y da esta promesa: cuando amanezca vas a reír, porque Dios ha tomado tu causa. Y Él no deja, hermanos, en vergüenza, vuelvo y repito esta verdad, a los que confían en Él. De tal manera que cuando las preocupaciones de la vida quieran turbarnos y anular nuestra fe, recordemos que el Señor no solo sabe cómo calmar nuestras tormentas y traer paz en medio del conflicto, Él también sabe cómo darle la mejor solución si encomendamos nuestras vidas en sus manos. Así que yo cierro con esta idea final, haciendo un resumen de los 3 temas que les he tratado durante estas semanas. Confía en el Señor. Él puede satisfacer todas tus necesidades. No te inquietes a causa de los malignos. Deleítate en el Señor. Él puede conceder las peticiones de tu corazón. Encomienda tu vida al Señor, porque Él puede prosperar todo lo que le encomendamos en sus manos. Aunque las circunstancias de la vida nos puedan estar diciendo otra cosa, tu vida y la mía está escondida en Dios. Y en este tiempo de tantas ofertas y de tantas tentaciones, tú y yo tenemos que aprender a dejarle nuestra vida en las manos del Señor. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestra finanza, nuestra economía, nuestros trabajos, nuestros negocios, somos de Dios y todo lo nuestro le pertenece a Él también. No hay mejor decisión que un cristiano pueda tomar que contar con la guianza y la dirección del Espíritu de Dios. Y cierro con el consejo de Santiago en su epístola cuando dice: no digas voy aquí, voy allá. ¿Por qué antes de hacer cualquier cosa de esa no dice si el Señor quiere, si el Señor lo desea,
Si al Señor le interesa, si Dios me da la sabiduría y si Dios me da la capacidad, yo encomiendo mi vida, voy a abrir un negocio, voy a orar, voy a buscar un novio, voy a orar, voy a buscar una novia, voy a orar, me voy a comprar una casa, voy a orar, me voy a comprar un carro, voy a orar, vaya lo que vaya a hacer, Señor, guíame y dirígeme para no perder la plata e invertirla incorrectamente, sino que todo lo que tú me das yo lo puedo usar para el bien de mi familia y de tu obra.